Estamos junto a Rocío Canto Arias, convencional electa independiente por un cupo de Bópoli, y seguimos en nuestro camino para conocer qué piensan, cómo están trabajando, cómo se están preparando para poder partir su trabajo en la convención. Rocío, antes que todo, felicitaciones por el triunfo y muchas gracias por estar aquí nuevamente, porque ya habíamos estado en un panel hace un tiempo. Sí, eso estábamos hablando hace un segundo, Bárbara. Muchas gracias a Emol TV también por la invitación. Estoy muy contenta de conversar contigo hoy día y gracias por las felicitaciones. Bueno, ya fueron ratificados por el Tricel, va avanzando aceleradamente lo que va a ser la instalación. De hecho, el presidente Piñera también ha anunciado, o por lo menos se dice que va a anunciar en los próximos días la primera convocatoria. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo ahora en los días previos a la instalación? Yo sigo en mi región, donde he vivido toda mi vida, en Concepción, y la preparación en términos bien particulares, bien personales, ha sido eh, estudiar y leer distintas propuestas de algunos diferentes centros de estudio, no solamente aquellos con los que yo comparto las ideas liberales, sino que de otros centros de estudio, propuestas de reglamento y además estudiar algunos otros reglamentos de otros países que han tenido estos ejercicios de procesos de redacción de una constitución. Así que por mientras solo estudiar, estoy súper tranquila, súper contenta por lo que se va a venir y con muy poca ansiedad. Ahora, ya están, la primera misión que van a tener es redactar el reglamento. ¿Qué se está avanzando en eso? Porque sabemos que van a tener que discutirlo en profundidad, por supuesto, en la convención, pero algo se puede ir adelantando, por lo menos llegar con propuestas. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, Ya. parece que soy Estamos, yo. ya, Me hablabas del reglamento, Bárbara. sí. ¿Qué se está adelantando? ¿Qué propuestas para llegar con algo un poquito avanzado y así poder discutir sobre base ya de algo? O sea, yo creo, que, Bárbara, que los grandes principios o criterios que debemos, y que no creo que haya mayor tema con estos criterios, es que sea un reglamento muy pro acuerdos, dado los quórum, ¿no es cierto?, de aprobación de las normas, no solamente del reglamento, sino que de las normas de la Constitución. Creo que tiene que ser un reglamento que se enfoque en facilitar los acuerdos, que proteja no solamente a la mayoría, sino que también las minorías, después de la realidad que tenemos en esta diversidad en la convención, que sea pro transparencia y por último que sea simple. Yo creo que el principio de simplicidad nos va a ayudar bastante a cumplir con el plazo que tenemos mandatorio, que está hoy día en la Constitución y que todos nosotros, al menos una gran mayoría, quiere cumplir. Bueno, justamente usted ha afirmado en su programa, dentro de los objetivos, es que quería que esta constitución se escribiera con tinta de 200 años, con sensatez, un texto que pudiera perdurar. ¿A qué está apuntando con eso? ¿Qué cosas cree que debería tener para que cumpla con ese objetivo? Sí, a mí me parece, Bárbara, que esto, bueno, me pareció, y así lo propuse en mi campaña y lo sigo manteniendo, creo que esto de partir con una hoja en blanco no solamente es incorrecto o inadecuado desde el punto de vista de nuestra historia constitucional y política, ya que hacen mención a los 200 años de historia, sino que también es un error desde el punto de vista normativo, porque nosotros, conforme al artículo 135 de nuestra Constitución, que fue reformado en diciembre del 2019 a propósito del Acuerdo por la Paz, necesitamos respetar algunos límites. Entonces, creo que esto del borrón y cuenta nueva es un error, que la hoja en blanco es un error, tenemos límites que todos conocemos, ¿no es cierto? Que Chile es una república democrática, los tratados internacionales, las sentencias, etcétera, que se deben mantener y respetar. Y hoy día, más que nunca, es muy importante lo que tú me preguntas, porque hay algunas voces, en mi opinión, muy minoritarias, que lo que quieren es no respetar las reglas que están dadas, que son materia de norma constitucional. Entonces, me parece aún más importante recordar que debemos, por sentido común, por sensatez y por norma expresa constitucional, respetar las reglas que tenemos y los límites que se han dado a la Convención Constitucional. ¿Usted ha tenido contacto con otros convencionales? Y le pregunto porque esta declaración que usted hace referencia a los 34, de alguna manera, bueno, ha generado mucha preocupación, pero en la medida que los demás manifiestan que van a respetar las reglas o que eso no se debería alterar, bueno, cambia también un poco el ánimo en cómo se llega a la convención.
Yo creo que el ánimo, al menos de mi parte y con los convencionales constituyentes con los que he conversado, es muy positivo, optimista, esperanzador. De verdad, Bárbara, que en mi caso en particular no tengo ninguna ansiedad, solo optimismo por lo que va a pasar. Creo que tal vez los primeros días, la sesión de instalación, ya vemos algunas declaraciones en que se ponen algunas condiciones. Bueno, a mí me parece que son parte de querer mostrar algunas señales o algunas gallitos o alguna simbología política de la que yo no soy experta, no comparto y estoy con mucha tranquilidad respecto de que tal vez vayan a querer proponer estas condiciones o exigir en realidad estas condiciones al principio. Yo espero de verdad, como que miro más a mediano plazo y yo espero que además de algún show que pudiera querer darse, ¿no es cierto?, frente a la opinión pública, yo espero que el trabajo de la Convención Constitucional se desarrolle con mucho sentido común, con mucha sensatez y nunca olvidando el objetivo para el cual fuimos electos. O sea, nosotros tenemos todos, los 155, tenemos un mandato muy claro de quienes nos eligieron, representarlo, y el objetivo es redactar y proponer a estos mismos electores una constitución. Así que creo que pueden ser tal vez algunas ganas de aparecer más en la prensa, tal vez hay ansiedad, puede ser, tal vez se quiere utilizar algunos símbolos políticos o no utilizar algunos símbolos políticos que a mí me parece que es una idea equivocada, pero bueno, eso espero que se den los primeros días y que después hagamos un trabajo serio, profesional, técnico, sensato por el bien de todos. Bueno, a propósito del reglamento que va a ser su primera misión, uno de los temas que más se ha puesto sobre la mesa es la incorporación de la participación ciudadana. Y ahí, en general, es un tema transversal que todos nos han dicho. Lo que no está muy claro todavía es cómo se puede concretar eso. ¿Cómo le gustaría a usted o cómo cree preliminarmente que podría hacerse? Sí, yo creo que tiene que ser un reglamento, bueno, que en el reglamento tienen que estar incorporadas normas de participación ciudadana para que ésta se haga efectiva durante todo el proceso constitucional. Sí creo, Bárbara, que, o sea, como que no va a haber mucha discusión y como usted bien dice, no hay mayores temas o inconvenientes ni voces que se alejen mucho de querer que la participación ciudadana sea efectiva en este proceso. Creo en la participación ciudadana incidental. Yo no comparto aquellas propuestas que hemos visto en algunas propuestas de reglamento de algunos centros de estudio en que se quieren introducir algunos gérmenes de democracia directa en que se produzcan plebiscitos intermedios para dirimir algún acuerdo o que bueno, eso principalmente, o que existan iniciativas, por ejemplo, de propuestas que sean vinculantes. A mí me parece que la participación ciudadana es clave en este proceso. Quiero fomentarla a través de la incorporación de esta en el reglamento, la transmisión vía streaming de las sesiones de la convención. Me parece que aquí se une, ¿no es cierto?, con un principio de transparencia que debemos mantener, que existan audiencias públicas, de qué modo nos relacionamos con nuestros territorios y con las personas que nos eligieron y las que no nos eligieron de nuestras regiones. O sea, me parece que es una materia clave y que sea incidental. Fíjese, Bárbara, que nosotros no existe ningún mecanismo en el mundo que haya de este tipo, digamos, de generar una constitución a través de una convención elegida por la ciudadanía que tenga estas manifestaciones de democracia directa en que se hayan plebiscitado los desacuerdos de la convención. O sea, estaríamos delegando la representación que nos dio la ciudadanía en otras personas, lo que a mí me parece que puede tener efectos que no sean buenos para el desarrollo del trabajo de la Convención Constitucional. Otra cosa que se discutió desde el principio es la regla de los 2/3, que también van a tener que ver en el reglamento a qué decisiones afecta o no, qué cosas se tienen que votar con 2/3 y si eventualmente eso se pudiera modificar, como ya han planteado varios convencionales también. Parece que está bien establecido en la reforma que dio paso al proceso. Sí, lo que pasa es que del artículo 133 hay alguno, que es aquel que recoge este quórum, hay algunas distintas interpretaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo en que es la norma, o sea, que este es el quórum, dada la norma constitucional que todos conocemos, desde antes incluso de ser candidato y que nos eligieran, que deben ser aprobadas con los 2/3.
Ahora el tema es si en el procedimiento de formación de las normas que vayamos a discutir y aprobar, se requiere un mecanismo de doble discusión, de que si solo vamos a aprobar las normas por los 2/3 una vez, o si luego por un tema de cohesión, de armonización y de evitar vacíos, vamos a aprobarlo con ese mismo quórum, luego de que esté el articulado completo o el capítulo completo redactado, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en términos de, así, a priori, yo estoy completamente de acuerdo con el quórum de los 2/3 de los miembros en ejercicio para que voten no solamente las normas, sino que también la aprobación del texto o de los capítulos en términos finales, porque de ese modo, en mi opinión, se minimizan o evitan algunos vacíos o conflictos de coherencia en el texto de la Constitución. Yo creo que todavía no dimensionamos la dificultad de esto, porque tal como usted dice, uno piensa, bueno, se van a aprobar por 2/3, pero en realidad, tal como dice usted, van a tener que eventualmente haber comisiones, van a tener que, no van a poder todos discutir todos los temas al mismo tiempo, entonces van a haber muchas instancias de votación quizá intermedia hasta que lleguen a los grandes temas. O sea, es Sí, bastante más complejo de cómo se ve. yo pienso, Bárbara, que el mecanismo de la Cámara de Diputados, del Congreso, pudiera ser adaptado, no me parece que deba ser el mismo, y creo que, claro, conversándolo ahora sin que tengamos las reglas claras, porque las vamos a dar para incorporarlas en el reglamento, no solamente en el funcionamiento de la convención, sino que en los órganos, como tú indicas, cómo se va a desarrollar el pleno, las comisiones, cuántas comisiones van a ser. Yo soy de la opinión de que no sean muchas, ¿no es cierto? Justamente para que no se nos olvide y siempre esté presente el principio de simplicidad, porque creo que es el único modo de concluir nuestro trabajo en 9 meses o en un año, en realidad. Yo creo que va a ser espero sinceramente que sea en un año y que esa regla del plazo de duración de la convención no sea cambiada. Creo que, en mi opinión, sería un fracaso y sería un fracaso para nuestro trabajo como convencionales constituyentes y sería bien frustrante para la ciudadanía que el encargo que nos hicieron, que todos sabíamos que era en un año, no se haga en el tiempo que corresponde. O sea, si fuimos capaces de enfrentar estas campañas, de prepararnos, somos personas que representamos la diversidad de la población a lo largo de todo Chile, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer este trabajo en un año? Además, hay evidencia comparada en que incluso han habido procesos de este tipo que se han durado o que han tenido una duración de menos tiempo. Así que yo creo que el principio de la simplicidad tiene que ser un principio que no podemos olvidarnos ni en el reglamento ni después en el funcionamiento o trabajo de la convención propiamente tal. Otro tema que ha empezado a generar discusión, y eso que todavía no han comenzado el trabajo formal, es el tema del presupuesto. Algunos afirman que claramente no va a ser suficiente, otros plantean que deberían ir a sesionar a regiones, por ejemplo, eso por supuesto tendría otros costos asociados. ¿Cómo lo ve usted? Que se empiece a A mí discutir eso desde ya. Sí, para este año, para el 2021, tenemos, ¿no es cierto?, ya dispuesto a través de la ley de presupuesto, un presupuesto, valga la redundancia, para la operación de la Convención Constitucional, y eso implica la remuneración, que todo el mundo, que todos los convencionales ya la conocen, todo el mundo en realidad ya la conoce de antemano, y una cantidad de millones de pesos para asignación. También he escuchado voces que eso es insuficiente, que tal vez que tal vez los costos que traigan aparejado el traslado, la movilización, el alojamiento a Santiago. Mire, a mí, Bárbara, me parece que este tema es muy delicado, que no basta con decir que no alcanza para trasladarnos o que es insuficiente para el alojamiento. Yo creo que esto tiene que mirarse con lupa. A priori, Bárbara, yo no estoy de acuerdo en aumentar un peso ni las asignaciones ni las remuneraciones de los convencionales constituyentes. Creo que es muy fácil caer en malas prácticas o en malas señales para la ciudadanía. Yo creo que en los tiempos que corren es muy necesario, y aquí sí hay un símbolo político que hay que reforzar, cuál es la austeridad. Yo creo, así a priori, sin hacer la evaluación económica de, claro, de las personas que viven en Magallanes, ¿no es cierto? Y que tal vez la asignación efectivamente no alcanza. Bueno, pongámonos matemáticos con una planillita y hagamos el cálculo. Pero a priori yo no estoy de acuerdo en que la remuneración de un poquito más de 2,5 millones de pesos sea insuficiente, lo digo
lo digo porque lo creo, no estoy de acuerdo a priori en que se suba un peso con cargo a los impuestos de todos los chilenos para desarrollar la labor en la Convención Constitucional. Y hago Ahora, el matiz o la prevención de que debemos sacar la calculadora porque pudieran haber algunos casos en que de verdad se requiera aumentar esta asignación. como dice usted, quizá habría que hacer una evaluación más caso a caso, porque un presupuesto que para alguien que vive en Magallanes no alcanza, quizá alguien que vive en Santiago puede de alguna manera ir compensando, buscando una forma en que realmente necesite más, justificadamente pueda ser así. ¿Habrá espacio para Exactamente, esas discusiones más racionales? pero con evidencia económica, real, empírica. ¿Se fija? O sea, yo esto de aumentar, o sea, vemos lo que pasa en el Congreso, Bárbara, y creo que esas prácticas buenas, regulares o malas, a mí me parecen que desde un principio debemos eliminarlas. Por eso este tema de la remuneración y de las asignaciones es tan delicado. A priori, me parece perfecto que la ley de presupuesto ya tenga glosas, ¿no es cierto?, de cómo financiar la Convención Constitucional, y si es que se tuviera que aumentar algo, creo que hay que mirarlo con lupa. Yo espero que todos los convencionales constituyentes lo quieran mirar con lupa y que no haya espacio para la arbitrariedad y para prácticas regulares que hemos visto no solamente en el Congreso, sino que respecto de otras autoridades. Ve con, no sé si temor o inquietud de que eventualmente muchas de las prácticas que se han criticado por años del Congreso pudieran ser replicadas en la convención. Y le pregunto, por ejemplo, por la forma de actuar como bancadas o bloques, por las discusiones respecto a las asignaciones que se pueden ir eventualmente atribuyendo, eventuales beneficios, inmunidades, privilegios que se le han criticado por mucho tiempo al Congreso. Absolutamente, Bárbara, y el punto que acabamos de hablar respecto de las remuneraciones y asignaciones es uno de los ejemplos que las personas, en mi opinión, más desprecia respecto de prácticas que han sido utilizadas y que nadie podría estar de acuerdo, salvo aquellos que se benefician con estas prácticas, ¿se fija? Entonces, sí, creo que hay que ser súper, hiper cuidadoso con este tema. Las asignaciones y las remuneraciones creo que es lo más delicado. Otros privilegios, bueno, yo no estoy de acuerdo en que se nos privilegie en nada, la verdad. Así que por ahí sí hay algunas personas que quieran convencerme de que tenemos que tener una situación distinta para trabajar que el resto de todos los trabajadores y colaboradores de Chile. A mí no me parece. Este es un trabajo muy importante por las consecuencias que tiene para todos los ciudadanos, pero nosotros, las personas, no somos más importantes que cualquiera. Y entonces la humildad debe ser un valor que hay que mantener, siempre. Finalmente, y bueno, ya hemos abordado todos los detalles porque falta poquito para comenzar el trabajo, pero respecto a los temas, ¿cuáles son para usted los temas más relevantes que le gustaría que se discutan bien en la convención? Ay, a mí me gustaría, Bárbara, que las materias, fuera del reglamento, que creo que va a ser lo primero que vamos a discutir, las materias económicas me parecen eh, súper importantes de discutirlas pronto. Y esto justamente por el contexto de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Me parece que si a través de la convención, discutiendo estos temas en primer lugar o que sean prioritarios, o que le demos algo de prioridad, pudiera tener como efecto que se dé algo de seguridad, de Claro, o sea, cómo... podrían brindar certeza en la medida que la gente ya sepa más o menos cuáles van a ser los resultados en esos temas y pueda seguir invirtiendo, por ejemplo, o tomando Exacto. decisiones de largo plazo. O sea, pensemos, Bárbara, en las pymes. Hoy día en que tenemos restricciones profundísimas a la libertad de trabajar, de emprender. Entonces, creo que esas materias yo tengo perfectamente claro y hago la consideración de que nosotros no vamos a redactar una constitución para el presente, lo tengo súper claro. Pero si hay que elegir el orden, a mí me encantaría que las materias económicas fueran discutidas en un orden prioritario, que pudiera ser uno de los primeros temas, justamente por el contexto, para entregar tranquilidad y seguridad en la medida que se pueda a las personas que lo están pasando muy mal porque no pueden trabajar dadas restricciones deliberadas que nos han impuesto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Rocío, y el mayor de los éxitos en este desafío que por el bien de todos esperamos que salga muy bien.
No, muchas gracias a ustedes, a Emol TV y a usted especialmente, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues muchas gracias. Les deseamos nuevamente el mayor de los éxitos a todos quienes nos están viendo. Sigan junto a nosotros conociendo a quienes van a tener esta misión de redactar nuestra nueva constitución. Sigan junto a nosotros en emol.com. Adiós.